Bueno, muy buenos días a todos. Quiero primero saludar a Susan por organizar esto. Muchas gracias. La verdad es que es muy bueno convocar a este tipo de reuniones para discutir en qué está Chile. Quiero también saludar especialmente al canciller, Heraldo Muñoz, y a todos ustedes que nos acompañan esta mañana. Estuve hace un par de semanas, en realidad un poco menos, en las reuniones de esta época del Fondo Monetario, del Banco Mundial, y me junté con muchos inversionistas, me junté con clasificadoras de riesgo, con distintos conocedores de Chile. Y la pregunta que hacían más importante, creo yo, al final del día, más allá de la discusión de corto plazo en que estamos día a día en Chile, cuando uno toma el diario, los temas de la semana son de verdad muy de corto plazo. Pero la pregunta ya a la que quiero tratar de referirme en esta presentación es cómo va a crecer Chile. Y cómo va a crecer en el corto plazo y cómo va a crecer en el mediano plazo, después de este boom de precios de materias primas a la que se refería el canciller. Y en esto quiero tratar de dividirlo en dos. Dividir primero un tema más de corto plazo, pero por corto plazo no me estoy refiriendo a meses, sino que más bien a unos pocos años. Y es cómo la economía toma este fin del ciclo de los commodities y cómo se reconvierte en esa realidad. Y también una parte más de mediano plazo, que es productividad, que tiene efectos de corto plazo, pero que son medidas que demoran en madurar, pero que si son creíbles tienen grandes efectos hoy. Solo para poner en perspectiva lo que le está pasando a Chile y a muchos otros países en la región, creo que estos dos gráficos muestran bien nuestra realidad. Estos son los cambios en el precio del cobre, en las barras naranjas, que hubo en los últimos gobiernos, en el gobierno del presidente Lagos, entre el 2000 y el 2005, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, después en el gobierno del presidente Piñera. ¿Y qué ha pasado desde que comenzamos hasta ahora? Y es una realidad muy, muy distinta. El otro gráfico se refiere a algo que usamos en Chile para la formulación de la política fiscal, que llamamos el precio de referencia del cobre, que es una idea de dónde va a estar el precio del cobre en el mediano plazo, que lo calcula una comisión de expertos independiente al gobierno. Y es interesante ver cómo el shock inicialmente se tomó como algo completamente transitorio. En el gobierno del presidente Lagos se ahorró prácticamente todo. Se siguió ahorrando casi todo, con superávit fiscales muy importantes antes de la crisis asiática. Pero de a poco nos fuimos acostumbrando y el precio de referencia subió y subió, y Chile en general se acostumbró a vivir con precios del cobre altos. Si uno iba al norte de Chile, la cantidad de migración, la cantidad de negocios inmobiliarios en ciudades cercanas a la minería era muy impresionante. Esto tiene que ver no con el efecto ingreso del cobre para las finanzas públicas, tiene que ver con que los costos subieron porque los salarios subieron alrededor de la minería. Este tipo de shock, que duró 10 años, cambió bastante la fisonomía de cómo Chile producía, qué negocios eran rentables y qué negocios no eran rentables. Si uno conversaba hace 3 años atrás con un productor de vinos o un productor de productos agrícolas, la verdad es que lo habían pasado mal durante muchos años. Bueno, esto cambió y Chile se está adaptando a esta nueva realidad, y esta reconversión es el fenómeno macroeconómico más importante por lejos que está sucediendo. ¿Cómo acompaña esto la política macroeconómica? Bueno, aquí hay dos precios macroeconómicos que son claves: las tasas de interés y el tipo de cambio, medido acá como los economistas nos gusta medir lo que es el tipo de cambio real, tomando en cuenta diferenciales de inflación. Y lo más importante que quiero decir es que tenemos un marco macroeconómico que ha permitido que en estas condiciones el tipo de cambio se mueva
y pasamos de tipos de cambio que fluctuaban entre 450 y 500 pesos por un buen tiempo a tipos de cambio que fluctúan en este último tiempo entre 670 y 730 pesos. Esa es una señal de precios crucial para que los agentes económicos consuman más cosas nacionales que importadas, el mundo que decide inversiones haga inversiones donde es rentable hacerlos dado este tipo de cambio. Es lo que produce la reasignación de recursos necesarias. Una gracia importantísima que tiene Chile es que esto sucede en paralelo a que las tasas de interés bajan. Las tasas de interés relevantes, no estoy hablando de la tasa de interés solo del Banco Central, estoy mostrando acá las tasas a las que se endeuda el gobierno y por lo tanto es la tasa base a la cual las empresas se endeudan. Y esas tasas bajaron en este periodo del orden de 150 puntos base. ¿Por qué quiero decir que esto es importante? Porque esto facilita mucho también poder financiar este proceso. Si uno mira qué ha sucedido en otros países de la región, uno encuentra primero un cambio del tipo de cambio importante, pero un alza de las tasas de interés también importante. Y también un aumento de las expectativas de inflación de mediano plazo importantes. Y bancos centrales muy nerviosos con lo que está pasando. En Chile tenemos la suerte de tener un marco macroeconómico que nos acompaña. Y la economía se está adaptando. Simplemente déjenme mostrarles un dato, que es el empleo en 3 sectores. En realidad hay 3 sectores ahí. Minería, industria, y esa línea que no está con leyenda es lo que sucede en restaurantes, hoteles, digamos sectores ligados al turismo. Y lo que sucede ahí es esta reconversión que estaba conversando de antes. Si uno ve lo que sucede con migración, lo que sucede con salarios en el norte de Chile y en el sur de Chile, todo eso se ve claro que la economía se está adaptando. Ciertamente nos gustaría y podemos crecer más, pero este es un proceso que toma algún tiempo. Se discute mucho del rol de la confianza en Chile para explicar el ciclo económico. Y yo he dicho que no quiero minimizar ese rol, creo que es importante, pero creo que es tiempo de abandonar la discusión un poco estéril de cuánto afecta la confianza, de dónde viene la confianza, si es endógena al ciclo económico o distinta al ciclo económico, productor del ciclo económico. Pero no me aguanté. Y voy a solo dejar para reflexión un gráfico. Déjenme preguntarle a ustedes, en un mundo de alta desconfianza, ¿qué esperan que pase con la tasa de ahorro de las empresas y de las familias? Piensen 15 segundos. De nuevo, ¿qué pasa con la tasa de ahorro de las empresas y las familias? ¿Baja o sube? Si uno está asustado, ¿qué hace? ¿Ahorra más? Una empresa, a propósito, mide la tasa de ahorro simplemente con los flujos que tiene menos el CAPEX que hace. Y si el shock es de que simplemente confianza, baja el CAPEX. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, la respuesta para los que no son economistas es que el ahorro sube. Si el shock primordial que está tomando la economía es un shock de confianza. Y resulta que si uno ve los datos últimos que publicó el Banco Central, la verdad es que la tasa de ahorro de las empresas ha bajado en el margen y la de los hogares está estable. No quiero volver y a reabrir un debate que creo estéril, pero sí quiero poner en perspectiva que es bueno salirse de los titulares de los diarios y pensar más. Y lo que estamos teniendo, quiero volver al primer gráfico, es un shock internacional muy fuerte. No quiero minimizar el rol de la confianza, no quiero decir que es muy importante, pero quiero invitar a una reflexión simplemente más profunda respecto de qué le está pasando a la economía. La buena noticia, creo yo, es que la economía está respondiendo a estos incentivos que se producen cuando uno tiene un shock negativo como el que estamos sufriendo, desde el punto de vista macroeconómico, puro. Esto es un tema, dada una capacidad productiva, hay que mover recursos de sectores, y eso está sucediendo. Con más confianza sucede más rápido, y de ahí es muy importante cuidar esa parte también. Bueno, dejen pasar ahora a productividad. Porque al final del día
la macroeconomía en Chile, como decía Susan, yo creo que funciona bien. Tenemos que cuidarla, descuidarla es solo costo, pero quiero decir con toda claridad que por importante que sea la macroeconomía, es simplemente una condición necesaria, no es una condición suficiente para crecer. Los países desordenados en macro no crecen, pero puede haber un país muy ordenado en macro en que si la productividad no sube, tampoco crece. En el largo plazo, al final, los países crecen porque se hacen más productivos. Y acá hay una gran discusión en Chile por algún tiempo. Yo estoy convencido que el ciclo de commodities retardó una discusión que en realidad debió haber partido mucho antes, que es que la productividad en Chile está creciendo mucho menos de lo que lo hizo antes de la crisis asiática. Entre el 85 y el 97 creció una tasa, después de eso creció otra tasa. A propósito, no es solo Chile, la discusión de productividad es la misma hoy día en Estados Unidos. La productividad total de factores en Estados Unidos está creciendo muchísimo menos que en el pasado. Y por lo tanto, de nuevo, tomar distancia y ver capaz que hayan fenómenos globales también afectando a esto. Pero déjenme meterme a fenómenos internos nuestros en productividad. Y lo primero que les quiero decir es que cuando medimos y discutimos de productividad, también tenemos que tener algo de cuidado en que aquí hay dos realidades. La minería tuvo una disminución de productividad, como se mide habitualmente, brutalmente grande en los 2000. Con los precios que había que sacar lo que se pudiera. Las leyes cayeron, había falta de energía que hizo menos productiva la minería, los costos subieron por otras razones. Y por lo tanto, esta disminución de la productividad de la economía en su conjunto hay que descomponerla. Una parte es esta minería, otra parte es el resto de la economía, que si bien siguió creciendo a tasas menores que en el pasado. En los 90, la economía sin minería en productividad crecía 3%. En los últimos años crecía 1%. Y esa es una gran diferencia. Y lo que tenemos que trabajar es cómo uno eleva ese crecimiento bajo que tenemos de productividad en esta parte. ¿Y qué se hace acá? Básicamente creo yo, y esto es lo que les digo de nuevo a un inversionista internacional, en una reunión bilateral alrededor de estas reuniones que hay habituales afuera. Yo creo que Chile tiene básicamente tres nudos. Un nudo conocido, viejo, que es infraestructura. Y en infraestructura básicamente lo más importante es energía. Si uno le preguntaba a un inversionista 5 años atrás, ¿cuál es el problema de Chile? La energía muy cara. El segundo nudo, que es incluso más viejo, más complejo y más grande, es el nivel de nuestro capital humano, la educación. Y el tercero es básicamente un conjunto de cosas pequeñas que importan, que son difíciles, desde los permisos que hay que tomar, desde el acceso al crédito que no es perfecto, muchas pequeñas cosas que se pueden mejorar, pero que hemos mejorado mucho en los últimos décadas. ¿En qué estamos en esto? Primero, déjenme ir a energía y simplemente mostrar este gráfico que a mí me llama mucho la atención. Este es el catastro de inversión que hace la Corporación de Bienes de Capital y en este año 2016 se han catastrado inversiones en energía que son incluso mayores que el pic que tuvimos en minería. A propósito, ahí se ve el boom de minería y la caída de inversión en minería, que es básicamente una caída a la mitad de lo que teníamos en el 2012 en inversión en minería. Creo que hemos tenido un avance en inversiones en energía que es muy importante. La cantidad de proyectos que están entrando al sistema de evaluación ambiental es muy grande también. Nos queda mejorar transmisión y quizás más inversión base. Pero lo que quiero decir es que estos últimos años ha sido un cambio sustancial respecto de qué está pasando en el rubro clave de la infraestructura en Chile hoy día, que es el problema energético. Y también está la inversión en infraestructura ya más bien de otro tipo de caminos, de puertos. Y simplemente dejen mostrarles las concesiones adjudicadas ahora último.
no quiero hacer una competencia aquí que este gobierno hizo más, este gobierno hizo menos. Poco conducente. Una parte importante de las concesiones que se adjudicaron al comienzo de este gobierno se prepararon en el gobierno anterior. Todos los gobiernos tienen que dejar una cartera de proyectos listos para el próximo. Las concesiones se demoran años en que uno dice, hagamos esto, prepara bases, llama a licitación, adjudica, construye. Pero sí quiero decir, para aquellos que les gusta ver el vaso medio vacío, es que bueno, al menos desde el 2000 no teníamos tantas concesiones adjudicadas. Queda mucho, sí, hay más que hacer de todas maneras, pero este es un sector que se está moviendo. A mí me impresiona mucha gente que dice es que hay que reactivar las concesiones como si estuviéramos haciendo 0 concesiones, y no es así. Y eso me lleva al tema tercero, que es este conjunto de pequeñas cosas que están sucediendo. El canciller habló de una agenda que se lanzó en 2014 de productividad, que ha avanzado y que lleva 3/4 hecha. Pero este año la presidenta decidió llamarlo el año de la productividad e invitar a todos los agentes económicos y generar una comisión de productividad para pensar más y buscar medidas que nos ayudan. Y aquí de nuevo, es una multiplicidad de pequeñas cosas. Y en eso hemos estado trabajando. Nosotros ya anunciamos 22 medidas hace algunos días que tenemos que implementar. La CPC hizo un gran listado de medidas, muchas de ellas muy interesantes. La Comisión recopiló algunas medidas pasadas, están trabajando en nuevas. Estamos esperando que la CUT nos entregue medidas, que las universidades piensen en esto, que el Congreso piense en esto. Ciertamente no vamos a poder hacer todo al mismo tiempo y hay que tener una metodología de trabajo de esto. ¿Y qué estamos haciendo? Básicamente, nosotros anunciamos medidas administrativas que estamos tratando de implementar en el cortísimo plazo y ya daremos cuenta de dónde están pronto y hacer algunos proyectos de ley, uno muy pronto también que tome la gran mayoría de las medidas anunciadas. Con los otros agentes queremos ponernos de acuerdo en identificar propuestas comunes, priorizarlas e implementarlas. Esto no significa que haya que hacer cada una de las decenas de medidas, pero sí nos podemos poner de acuerdo de cuáles son cruciales de hacer en el corto plazo. Y creo que eso es una tarea que no solo es buena en sí misma, también pone un foco de atención, de centro para la discusión pública que creo es muy útil en un momento como el actual. Ahora, yo les mostré el ajuste macro, les mostré productividad, pero uno puede seguir preguntándose, pero ¿cómo crece Chile? ¿Qué va a hacer Chile? Y acá déjenme reafirmar algo que el canciller dijo. Chile es una economía pequeña y abierta y la única manera que tiene para desarrollarse es seguir jugando en las ligas internacionales, seguir apostando por las exportaciones, seguir apostando por la inversión extranjera. Es lo que ha resultado en los países exitosos que han crecido. Es lo que nos resultó a nosotros en el pasado. Nosotros ya hicimos esto. Del año 85 al año 97, como decía yo, crecimos con un precio del cobre no muy alto, pero haciendo muchas cosas. Entonces la estrategia básicamente es seguir haciendo una gran economía abierta. ¿Es suficiente esto? La gente dice, bueno, porque el cobre es tan grande, ¿qué vamos a hacer? Y déjenme mostrarles el siguiente gráfico. Y aquí termino con gráficos y paso a unas palabras finales. Las exportaciones agroalimentarias de Chile hoy día por persona son $864. Las mineras son 3 veces, casi 3 veces eso. Por lo tanto, el mundo minero es mucho más grande. Pero fíjense las exportaciones per cápita en Nueva Zelanda, agroindustriales. Y Nueva Zelanda ya es distinto en algunas cosas. Ellos tienen ovejas, nosotros tenemos parrones. Pero no es una economía tan distinta en un sentido profundo, que está lejos de los mercados, que es abierta, que tiene un clima no tan distinto el nuestro, al menos entre Santiago y Puerto Montt, digamos. Es perfectamente posible tener una vocación exportadora y exportar esa cantidad. Y por lo tanto la estrategia de desarrollo es la que fue exitosa en Chile y ha sido exitosa en muchos países asiáticos y muchos países como Nueva Zelanda.
que es abrirse al mundo, seguir siendo abiertos al mundo y competir ahí. El TPP en esto es muy importante, no solo por sus implicancias directas, pero también como una señal de la vocación que tiene Chile de participar en estas ligas. Déjeme terminar con unas palabras finales, simplemente diciendo que todos sabemos que estamos enfrentando una situación en la economía global que es compleja y en Chile también afrontamos tiempos desafiantes. Enfrentamos condiciones, como les mostraba, bastante desfavorables en relación a los precios de las materias primas y la inversión privada en estos últimos 3 años ha caído significativamente. Quiero decir también ahí que ha caído significativamente en minería. La inversión no minera el año pasado creció y creció bastante. En el total disminuyó, pero es porque la minera cayó bastante también. Nuestras estimaciones de crecimiento se han ajustado a la baja y esa realidad obviamente no nos deja nada contentos. Y esto además ocurre en un escenario en que la confianza en general en Chile se ha visto resentida por la discusión económica, pero también creo por los numerosos casos de malas prácticas en distintos ámbitos de la vida nacional. Eso ha afectado a muchos actores sociales, a la élite en general, desde el deporte a la política, pasando por los empresarios y la iglesia. Pero quiero decir que hemos sabido afrontar estos temas como país de una manera muy madura. No hemos ocultado la cabeza, sino que por el contrario hemos tenido la flexibilidad y el sentido de responsabilidad necesarios para, primero, reconocer lo que está pasando y enfrentar estos casos. Hemos impulsado con el Congreso y directamente en el gobierno y el sector privado por su lado una agenda administrativa y legislativa importante. De hecho, ha sido reconocida más allá de nuestras fronteras. El BID, por ejemplo, acaba de hacer un gran seminario con la presidenta, mostrándole a los otros países cómo reaccionó Chile a lo que ha estado pasando, con una respuesta integral y de alto estándar. También hemos sabido adaptarnos en forma gradual y responsable a un escenario fiscal más estrecho. No quise conversar del tema fiscal acá porque creo que, por tiempo y porque creo que tenemos la confianza de estar haciendo lo correcto ahí. Pero esto ha sido también importante en el ajuste macroeconómico que les mostraba al comienzo. Tenemos como país al final la flexibilidad y la credibilidad para adecuarnos a estas nuevas condiciones que estamos enfrentando. Y además en esta etapa del gobierno estamos concentrando nuestras energías en diversas iniciativas que nos permiten un mayor crecimiento, muchas de las cuales tienen que ver con este tema de productividad que comenté someramente acá. Claramente, tenemos que seguir trabajando para fortalecer las confianzas y el diálogo, para trabajar juntos. Tenemos hoy tareas numerosas y además que son todas muy demandantes. Y también, para abordar eficazmente estos desafíos, tenemos que dejar atrás las demandas desproporcionadas que se escuchan por ahí y también el negativismo extremo que se escucha de algunos agentes. Los países se construyen al final paso a paso y en tiempos difíciles estos pasos pueden ser más lentos, pero nunca se detienen. Muchas gracias y muy buenos días.